Muy buenos, apreciados estudiantes. Vamos a continuar con la lección de la parte de interfaz gráfica de Java. Y ya en el video anterior vimos cómo crear la instancia de nuestra clase, algo que ya deberían poder manejarlo, y mostrándolo mediante el método setVisible, ¿sí? Vimos también cómo agregar la paleta de controles y pues ahora nos toca vamos a agregar un par de controles extra. Vamos a agregar, por ejemplo, perdón, este no, vamos a buscar el JTextField, ¿sí? O campo de texto si lo tienen en español. Vamos a agregar por aquí. Vamos a agregar un botón para este lado. Vamos a cambiar el tamaño y vamos a agregar dos botones. ¿Sí? Si se fijan, cada vez que van posicionando elementos aparecen unas pequeñas líneas que nos permiten alinearlo con respecto a otros contenidos dentro de la misma pantalla. Entonces, si ejecutamos nuestro programa como está, entonces ahora ya tenemos disponibles todos estos elementos, ¿sí? Los JLabels, que serían estos dos componentes que tenemos aquí, que nos sirven para representar pues simplemente texto de forma estática, ¿sí? Para mostrar títulos o otra cosa. Luego tenemos lo que son los JTextField, ¿sí? Estos sí nos permiten a nosotros ingresar información como para hacer lecturas de datos. Y luego tenemos los botones que es el comportamiento habitual de un botón, ¿sí? Que dependiendo la acción que le asignemos, pues se realiza cuando hagamos clic mediante un evento que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Ahorita pues no hacen nada. Me interesa ahorita ver un poco o trabajar un poco con las propiedades que tiene cada uno de estos componentes de interfaz gráfica, ¿sí? Al igual que con la paleta de controles, si ustedes no visualizan aquí las propiedades, pueden irse nuevamente a Ventana o a Windows si lo tienen en inglés. En IDE Tools está la opción de Properties o Propiedades, ¿sí? La seleccionan y eso va a desplegar entonces este menú que tenemos por acá, el cual se divide pues pongámoslo en dos columnas, ¿sí? Que sería el nombre de la propiedad y su valor. Además, podemos ver más aquí que tenemos una pestaña de propiedades, una pestaña de enlaces, una pestaña de eventos y una pestaña de código, que ya lo vamos a ir viendo con más detalle. En este iconito que está aquí, ¿sí? Si ustedes hacen clic sobre ese icono, pues va a quedar anclado junto con la paleta y es más cómodo para trabajar. Entonces, si nosotros seleccionamos una etiqueta, un JLabel, vamos a ver aquí, ¿sí? Que aparece el nombre del control que tenemos seleccionado. En este caso, el JLabel 1. Si yo selecciono el botón, pues entonces ahora cambió a JBotón 1. ¿Sí? Eso para identificar las propiedades de qué elemento es el que estamos viendo. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, la etiqueta que dice con texto Hola Mundo y vamos a ir viendo las distintas propiedades que podemos ver. Tenemos la propiedad font, que como su nombre lo indica, me permite cambiar el tamaño, el tipo de fuente. Podemos cambiar el color, podemos cambiar el contenido de ese texto. Sí, vamos haciéndolo. Por ejemplo, si yo selecciono sobre estos tres puntitos, yo podría cambiar el tipo de letra, que sea negrita, y le puedo cambiar, por ejemplo, hasta el tamaño. ¿Sí? Lo voy a aceptar y pues aquí ya ha cambiado el tipo de fuente y el tamaño para esa etiqueta. ¿Sí? Puedo cambiarle también el color. Puedo poner un azul, por ejemplo. Y al ejecutarlo, pues estos cambios se mantienen simplemente para la etiqueta que yo seleccioné al momento de asignarle las propiedades. El resto de etiquetas pues se conserva igual.
Si yo quisiera cambiarle color a esa otra etiqueta, la selecciono, voy a la propiedad foreground y le cambio el color, por ejemplo, a verde. ¿Sí? Entonces, ahora ya tengo dos etiquetas con un estilo distinto. También, pues, tenemos otros tipos de propiedades. Por ejemplo, tenemos la propiedad tooltip text, que si yo le pongo aquí, por ejemplo, el mensaje, esta es una ayuda, no se ve reflejado en ninguna parte. Si yo lo ejecuto, tampoco se visualiza, pero si yo dejo el cursor sobre la etiqueta un momento, entonces ya se despliega como esta pequeña burbujita con el mensaje que yo le asigné dentro de la propiedad. Y eso solamente ocurre con la etiqueta a la cual le asigné el valor del tooltip, o sea, la etiqueta de color verde. ¿Sí? Eso pueden hacerlo con distintos controles. Podemos ver aquí también otras propiedades que pueden ser interesantes para el uso de los labels. A ver, tenemos también la propiedad enable, que tenemos seleccionar la etiqueta de color azul con Hola Mundo, y esa propiedad enable también está disponible para, por ejemplo, los botones. ¿Sí? Si yo deshabilito esa casilla de enable para mi botón y vuelvo a ejecutar mi programa, vamos a ver una diferencia significativa, ya que ahora este botón no me permite, a este botón ya no me permite hacerle clic, mientras que el otro botón sí, porque este botón ha sido deshabilitado. ¿Sí? Y al igual que, vamos a volver a habilitar y lo vuelvo a ejecutar, y ahora sí me permite hacerle clic. Al igual que las etiquetas, los botones también tienen una propiedad font que me permite cambiarle el tipo de letra hasta a mi botón. Como ven, posee un tamaño demasiado grande que no se visualiza dentro del botón. Para ello podemos cambiarle el texto con la propiedad text y le podemos poner, por ejemplo, OK. ¿Sí? Ese texto sí queda bien. Y al otro botón, recuerden que tengo que seleccionarlo, y para asegurarme, en el título aparece el elemento que tengo seleccionado, y aquí le vamos a poner el nombre de cancelar. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, para mi botón cancelar, tengo un color background que yo le puedo poner, por ejemplo, un rojo. ¿Sí? Y tengo un foreground que le puedo poner, por ejemplo, un blanco. ¿Qué ocurre? Cuando yo lo ejecuto de mi programa, entonces mi botón tendrá un color de fondo rojo y texto blanco. Entonces, de esta forma ustedes pueden personalizar sus controles. También tenemos un tooltip text que podemos ponerle, por ejemplo, cancelar. Y cuando yo mantenga el cursor sobre el botón, entonces se va a desplegar pues ese mensaje de ayuda. ¿Sí? Algunas propiedades son compatibles o son comunes, mejor dicho, entre distintos tipos de controles. ¿Sí? Por ejemplo, la propiedad enable está disponible tanto para botones como para JTextField como para los labels. ¿Sí? Ya vamos a ir viendo cuáles son los que están disponibles entre cada uno de ellos. Y por el lado de los JTextFields tenemos también una propiedad llamada text, que es el valor inicial que tendrá mi casilla de texto al momento de ejecutar mi programa. ¿Sí? Si yo no quiero, o quiero que inicialice mejor en una casilla en blanco, simplemente voy a mi propiedad text de mi text field, ¿sí? Y elimino el contenido, y con eso pues puede tener una caja de texto vacía.
Tengo también en mi caja de texto la propiedad horizontal alignment, que si yo le alineo, por ejemplo, a la derecha y compilo mi programa, ahora voy a empezar a escribir de derecha a izquierda, ¿sí? Para apreciar un poco mejor. Y si lo tengo, por ejemplo, centrado, pues básicamente al momento de ejecutarlo voy a empezar escribiendo el texto de forma centrada. Ahí ya ustedes vendrán qué es lo que más le conviene para cuestión más que todo cuestión de estilo o diseño. También tenemos las propiedades para cambiar el color de la letra y el tipo de la fuente. Y aquí hay algo que les quiero mostrar también, que por ejemplo si yo deshabilito, voy a darle nuevamente un valor, por ejemplo, algo, ¿sí? Ahora mi caja de texto cuando inicialice, pues tendrá el valor de algo por default. Si yo le digo, o mejor dicho, deshabilito esa caja de texto con la propiedad enable, ¿sí? Y lo compilo, pues no me va a permitir cambiar el contenido, no me permite hacer nada con esa caja de texto. Está ahí, pero está deshabilitada, ¿sí? Muy similar a una propiedad que se llama editable, ¿sí? O editable. Si yo la desmarco y vuelvo a compilarlo, tengo un comportamiento similar, no me deja escribir dentro de la caja de texto, pero la propiedad editable desactivada lo que me permite es poder seleccionar el texto, ¿sí? Ambas cumplen con la función de no dejar escribir, pero editable o editable me permite por lo menos seleccionar el texto que está en la caja de texto, en el text field, ¿sí? Entonces, ahí verán ustedes lo que más les conviene. Y para ir finalizando, si yo selecciono el formulario, que si se fijan cuando hago clic dentro del formulario aparece JFrame, también el formulario tiene sus propias propiedades. Por ejemplo, tengo la propiedad title, que si yo le pongo aquí, por ejemplo, mi primer pantalla, y yo compilo nuevamente mi programa, voy a ver que esta vez tengo en mi barra de títulos de mi programa, pues el título que yo le asigné en la propiedad title, ¿sí? También tengo la propiedad default close operation, que es básicamente el comportamiento que tienen estos botones de aquí, ¿sí? Yo puedo deshabilitar ese comportamiento, por ejemplo, si selecciono do nothing. Si vuelvo a compilarlo, entonces ya esos botones, o al menos el botón de cerrar, no va a hacer absolutamente nada. Pero ahora tengo el mismo problema que tenía al inicio en el video anterior, que ya no puedo finalizar mi programa. Entonces para ello voy a tener que ir nuevamente a esta opción, intento de flecha, tengo que ir a esta opción y detenerlo para poder continuar editándolo. Entonces es otra forma de trabajar con los controles de mi pantalla. También tengo otra propiedad por aquí que puede ser interesante. También lo puedo deshabilitar el formulario, que dejaría inservible todo el programa prácticamente. Y aquí también tengo el color de fondo, ¿sí? Tengo el background, que por ejemplo si yo le pongo eh, un color, un azul, ¿sí? Lo voy a aceptar, pues no está aplicando el color. Ya vamos a ver en videos futuros cómo poder resolver esto. De momento creo que estas son las propiedades más usadas o las más comunes entre los controles de la paleta de controles. Entonces los invito a que sigan agregando más componentes y puedan ir investigando acerca de las
propiedades que se pueden asignar. Se me olvidaba antes que termine. Por ejemplo, cuando yo compilo, puedo cambiar el tamaño de la pantalla, incluso rompiendo el diseño de mi formulario. Para eso yo tengo aquí una propiedad llamada ¿dónde está? Resizable, ¿sí? Resizable. Si yo le desmarco y vuelvo a compilar, ¿sí? Entonces ya no voy a tener forma de poder cambiar el tamaño de mi formulario. Y otra cosa también importante o interesante es que en esta pestaña de aquí, en código, si yo selecciono mi formulario, mi panel, y voy a código, voy a encontrar la penúltima opción, que sería esta opción de aquí, generar centro, que si yo la marco y vuelvo a compilar, eso pues al momento de la compilación me va a mostrar mi pantalla en el centro de mi pantalla. Además, si por ejemplo se fijan, yo hago clic en NetBeans, entonces me manda a segundo plano mi programita. También puedo solucionar eso seleccionando mi formulario. En las propiedades hay una propiedad llamada Always on Top. Si yo la marco y vuelvo a compilar, entonces mi pantalla siempre estará presente, aunque yo abra otras carpetas, ¿sí? Siempre va a estar por encima de cualquier ámbito dentro de la pantalla. Entonces ya ustedes verán cómo les conviene más trabajar con sus formularios. Lo vamos a dejar aquí, ya se hizo un poco extenso el video. Vamos a continuar manejando eventos en nuestro siguiente.